Buenas noches a todos. Hoy estamos en un día muy importante, el inicio de la campaña por un lenguaje gerontológico correcto, preciso y sin ambigüedad. Es un evento muy importante porque hay que revisar esta situación que tenemos enfrente de lo que está ocurriendo y la verdad es que tenemos que pensar mucho sobre ello. Acá, por ejemplo, le vamos a decir, ¿a qué nos referimos entonces con estos términos ambiguos? Esos términos que tienen significados múltiples y que por lo tanto pueden llevar a la confusión con respecto a qué significa, ¿no es cierto? Entonces los términos ambiguos no deberían ser el lenguaje de una ciencia. Necesitamos exactitud, combatir ese excesivo coloquialismo en que estemos cayendo. ¿Cómo es posible que hasta una universidad esté promoviendo ese tipo de lenguaje? Yo creo que esto ya está llegando a un límite en el cual tenemos que hacer una campaña, es necesario. Entonces, hay que, por ejemplo, si van a incorporar un término nuevo, ¿no? Tiene que por lo menos hacer un estudio etimológico, el estudio de origen del término. No podemos estar improvisando. Yo creo que la gerontología, para todos, también estamos acá, es una ciencia. Y toda ciencia tiene un lenguaje correcto, un glosario, una forma de expresión que es adecuada, que es profesional. O sea, no podemos estar simplemente improvisando o poniendo lo que queremos. Ahora vamos a explicar un poquito más rápidamente esto. Realizar los debidos estudios etimológicos y para decir una cosa, para expresar la heterogeneidad o diversidad en el envejecimiento, no se requiere de una palabra en especial, sino internalizar el concepto. Esto tiene que estar dentro de nosotros. Es algo que nosotros ya tenemos ese concepto en nosotros. Está. Entonces, hay que internalizar el concepto y partir desde una estructura de discurso, ¿no? Adecuado. Y también hay que decir una cosa, hay que respetar las asambleas internacionales. Si las asambleas internacionales se dijo que personas mayores es el término más correcto, nosotros estamos aceptando eso. Y nosotros no podemos tolerar que por ahí aparezcan todavía algunas publicaciones que digan abuelos plateados y no sé tanta cosa. Entonces yo creo que ya es momento de ponernos serios y, y yo creo que la ciencia que tanto amamos, ¿no? Más allá de que seamos gerontólogos o no, creo que merece el respeto. Y merece el respeto del profesional, merece el respeto a la persona mayor también, a la cual se le denomina como se les venga en gana. Y eso no, eso tenemos que detener. O sea, yo no, que a mí me gusta la palabra viejo, a ti te puede gustar, pero aquí no se trata de gustos, aquí se trata de lo correcto. Entonces, vamos a ir en este sentido de que, por ejemplo, hoy día el coloquialismo se está dando como a nivel universitario, es decir, ya no hay ni siquiera precisión desde la academia, es increíble eso, incluyendo la... Y esto también está afectando de manera muy importante la propia comunicación. Cuando las personas comienzan a alterar la propia gramática, todo, ya es algo de muy difícil comunicarse ya. Ya se comienza a afectar la fluidez del lenguaje, ¿no? En la cual uno se puede comunicar. Entonces, vamos a decir también que la necesidad de exactitud, ya que significa decir una cosa, un término debe significar una sola cosa y no 20 cosas. La necesidad de exactitud es muy necesaria, ya que las connotaciones suelen ser distintas en varios países. Hay términos, por ejemplo, que para un país puede ser un significado positivo, pero para otros es negativo. Entonces, por lo tanto, debemos centrarnos en un lenguaje que sea preciso, técnico, científico y universal. Universal. Que todos los gerontólogos lo puedan asumir como
algo propio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no perjudica para nada la imagen de las personas mayores en un país o en otro. Entonces, igual con los temas de envejecimiento, los prejuicios con respecto al envejecimiento. Entonces, las tendencias excesivamente ideológicas que se están dando hoy día, porque ahí ya hay mucha ideología dentro de la gerontología, infiltrada, demasiada ideología, a tal punto que ya se están tomando posiciones casi políticas, se podría decir, ¿no? Y ya no se toma en cuenta que estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando de una determinada ideología o tendencia. Estamos hablando de una ciencia y la ciencia tiene que requerir precisión, exactitud. Tiene que haber una validez científica. Incluso la estética del idioma también la están arruinando, restándole fluidez, claridad, ¿no? Y decirlo esto, ¿por qué? Porque dice que supuestamente estos términos como vejeces, ¿no? Por ejemplo, son necesarios, porque hay que pluralizar la vejez. Pero nosotros, mira, vamos a poner una cosa clara. Nosotros sabemos muy bien que el señor Juan o el señor Pedro o el señor César envejece cada quien diferente. Eso lo sabemos todo. Esa es una cuestión muy elemental, muy elemental. Entonces yo no necesito decir vejeces para decir que el señor Pedro, el señor Juan y el señor Carlos son diferentes. ¿Por qué? Porque ya para mí está debidamente internalizado el concepto y yo no puedo utilizar una palabra que tiene más de un significado que puede llevar a error. Por ejemplo, ya sabemos, la Real Academia Española, cuando ustedes ven la Real Academia Española, busquen la palabra vejeces en la Real Academia Española y ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa dice ahí? Achaques, manías y cosas propias de los viejos. Eso es lo que dice. Y también hay, lógicamente, las personas que lo están utilizando como plural de vejez. Pero hay que ver una cosa también. Este término no aplica ni siquiera como término técnico, porque no tiene las características para un término técnico. O sea, no hay por dónde salvarlo, ¿no? Y además, yo creo que la situación digamos, del desarrollo de desarrollo de la gerontología nos lleva necesariamente a cambios, a una nueva visión del envejecimiento y de las personas mayores. Y todo esto genera, probablemente vaya a haber más cambios todavía en las denominaciones. De hecho, estemos preparados para los cambios, de hecho que lo va a haber, ¿ya? Pero esos cambios tienen que estar bien fundamentados, bien sustentados, con términos que sean precisos y que no lleven a ninguna ambigüedad, ¿correcto? Que sean todos claros. Eso es lo que necesitamos. Así que, por favor, Elda, continúa. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, en realidad necesitamos tenemos un lenguaje, el que usamos o el que escuchamos generalmente, como dices tú, peyorativo, ¿no? Un lenguaje ambiguo que tiene varios significados. Entonces, nos preguntamos, ¿el lenguaje sí importa? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? El lenguaje sí importa. Y no solo eso, sino también la visión y la imagen también. Entonces, la forma en que nosotros nos dirigimos a las personas mayores es muy importante. Y es a través del lenguaje en que nosotros nos comunicamos, en que nosotros tratamos de llegar a la población a la que nos dirigimos. Las imágenes también son las que hablan por sí mismas muchas veces, ¿no? Tanto en los medios de comunicación, en las instituciones, en la comunidad, hasta en los centros laborales, en los centros educativos, ¿no? Sea primario, secundario, universitarios, y también en la familia. Y todo esto impacta, ya sea positivamente o negativamente, en la vida de la persona mayor. Entonces, en el imaginario social siguen estando muy arraigados esa mentalidad que tenemos ya, ¿no? De que, digamos, al usar la palabra viejo, ya nos referimos a la persona que está en deterioro, que está en decadencia, que está inútil, que es una carga. Entonces, realmente debemos trabajar no solamente quizás en el lenguaje, sino también
en la mentalidad de las personas, tanto de las generaciones jóvenes como también de las generaciones que ya estamos ya dentro de esta etapa ya de la vejez, ya que estamos dentro del grupo de personas mayores, ¿no? Entonces, los términos, por ejemplo, como viejo, anciano, pensionistas, tercera edad, abuelo, jubilado, es inapropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se da un contexto de insulto, de desprecio a la persona, ¿no? Entonces, debemos definir acaso a una persona mayor a través de un rol que puede o no puede darse, solamente porque tiene 60, ya tiene canas, o de repente ya pasó los 65, es abuelo. ¿A todas las personas hay que decirles abuelos? Por supuesto que no, porque no todos tienen ese rol, ¿verdad? Dentro de la familia. O a todos decirles, hay al jubilado, tampoco, porque muchos ni siquiera han trabajado para el Estado, entonces por lo tanto no son pertinentes usar ese término con determinadas personas, ¿verdad? Entonces, cuando hoy en día ya no debemos, ya no deben ser utilizados para identificar entonces a este grupo etario en general. No debemos generalizar. Debemos evitar, porque como decía, contienen esas connotaciones negativas que reducen, que ridiculizan, ¿no? Porque muchas veces lo usan para burlarse de las personas mayores cuando promueven imágenes, promueven, digamos, flyers publicitarios de repente, ¿no? A veces entonces ridiculizan a la persona mayor, homogenizan también las diversas formas de ser y la vida de las personas mayores. En sí también, todo eso también influye en negatividad en el proceso de envejecimiento y de la etapa de vejez, ¿no? Entonces, de igual manera, esto también, el lenguaje también, digamos, mal usado o usada de manera inadecuada también va a afectar la conducta, las emociones, el comportamiento y la toma de decisiones de la vida misma de uno, ¿no? Si yo siento que de alguna manera me discriminan diciéndome hablándome con un lenguaje inadecuado y respetuoso, por supuesto que va a hacer cierta merma en mí, ¿verdad? Me va a bajar mi autoestima, voy a pensar que de repente tiene razón, le voy a dar razón, más con los constructos sociales que ya vengo trayendo desde atrás. Si alguien que es profesional, por ejemplo, en la gerontología, en la salud, o en una institución de repente, una persona, un funcionario, me habla con un lenguaje inadecuado, por supuesto que de repente me va a, ¿cómo se puede decir? Voy a internalizar eso, porque voy a decir, sí, tiene razón, porque si estas personas que son instruidas me tratan de esta manera o se refieren a mí con este lenguaje, entonces seguramente sí tienen razón, ¿no? Entonces van a hacer que la persona internalice, interiorice estos términos inapropiados, lo que va a hacer que la persona mayor se limite en sus acciones, en sus deseos, en sus propias habilidades, ¿no? En su seguridad en sí mismo, ¿no? Y se va a sentir cada día menos capaz de realizar, se va a sentir olvidado, se va a sentir invisibilizado, se va a sentir rechazado. Es por eso que nosotros estamos ahorita haciendo esta campaña sobre el lenguaje, ¿no? Además, también sabemos que el uso excesivo de un lenguaje paternalista va a infantilizar a la persona. Es incorrecto, es inadecuado. Va a crear un sesgo que va a acrecentar en la persona mayor su minusvalía, su dependencia y esa desvinculación social o familiar que muchas veces la persona, digamos, realiza dentro de su entorno, ¿no? Ahora otra cosa también. En el término de personas mayores, ¿no? Si nosotros leemos la ley 3490, que es la ley de la persona, nos dice bien claro, ley de la persona adulta mayor, no dice la ley de los viejos, la ley del jubilado, no dice la ley de la tercera edad, ¿verdad? Dice bien claro, ley de la persona adulta mayor, ¿no? Y de igual manera también, en el artículo 2 también del título 1, capítulo 1 de la ley de la persona adulta mayor, nos dice persona adulta mayor. Entiéndese por persona adulta mayor aquella que tiene 60 años a más. Bueno, fuera de la edad, me refiero al término, persona mayor. Ese es el término correcto que se debe utilizar al referirnos a esta población etaria, ¿no? Y fuera de esto, también debemos de tener conocimiento que, por ejemplo, en la ley de la persona adulta mayor, en las últimas páginas, también tenemos un anexo denominado glosario de términos, donde también
nos indican los términos adecuados con los que debemos tratar o dirigirnos a las personas mayores, ¿no? Así que, tomando todo eso en cuenta, nosotros hacemos esta campaña, ¿no? Muy bien. De igual manera también amerito, ¿no? Por ejemplo, mencionar que usar los pronombres posesivos, como por ejemplo, mis adultos, nuestros adultos, vuestros adultos, tus adultos mayores, ¿no? Como yo hice una vez un post, no son míos, no son tuyos, no son nuestros, no son de tu propiedad ni de la de nadie. Lo correcto, lo adecuado y lo respetuoso es referirse a esta población como persona mayor. Tampoco usemos diminutivos, llamémoslo siempre por su nombre, ¿no? Porque todas las personas tenemos un nombre. Entonces, evitemos ubicar a la persona mayor como un ser dependiente, como un actor pasivo, cuando aún mantiene su funcionalidad. Por ejemplo, cuando decimos también, te voy a dejar conversar con tu amigo, ¿no? Como si le estuviéramos dando permiso a la persona, ¿no? Es que no entiende, déjale que hable, ¿no? Entonces, al usar pronombres posesivos, al usar un lenguaje paternalista, infantilista, vamos a crear todo esto, ¿no? Más bien, lo que debemos entender es que al hacer uso de un mal lenguaje, vamos a hacer ¿qué? Aquí estamos mostrando una falta de respeto hacia la población etaria. Estamos mostrando que es una sobreprotección hacia la persona mayor. Y por lo tanto, esto es una forma de maltrato y es una forma de discriminación a la persona mayor. Entonces, es necesario hacer uso de un lenguaje apropiado, de un lenguaje correcto, consciente, responsable y respetuoso al dirigirnos a una persona mayor. Dentro de la Convención, por ejemplo, Interamericana de los Derechos Humanos también. Ahí también cuando mencionan a las personas mayores nos ponen persona adulta mayor, tal cual como lo acordaron en los acuerdos internacionales. En los lineamientos de políticas para la prevención de maltrato y defensa de los derechos, dice de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces es necesario tomar en cuenta de que lo correcto es dirigirse a nosotros como personas adultas mayores o como personas mayores, ¿no? Entonces, nosotros, la sociedad, los gobiernos, los funcionarios, la familia, debemos reconocer esa diversidad de las personas mayores en la vejez y hagamos el uso correcto y adecuado del lenguaje, ¿no? Cambiemos esa visión, valoremos la importancia del lenguaje, cambiemos nuestras palabras, cambiemos nuestro discurso, empecemos por nosotros mismos, ¿no? En esta campaña, digamos eso, empiezo por mí mismo, los profesionales también que trabajamos con esta población y las demás edades, por lo mismo que en el futuro también los va a afectar directamente a los que aún están jóvenes, ¿no? Le dejo participar a otro, Luigi. Sí, sí, ahora está Luz está aquí, aunque dice que no puede abrir su cámara, pero sí puede hablar. Y después Se la pasa puede Juan. escuchar. Después No, le pasamos. quería ver si yo puedo intervenir Listo. primero porque A ver, tenía que Juanito. salir. Ah, ya. ¿Cómo está? A ver. No, Entonces, dice que Juan quiere intervenir primero por una cuestión de tiempo. A ver, adelante, Juan, entonces. sí. Ya me están llamando, ¿no? Bueno, Sí. el asunto era definirlo en un poco, 2 minutos. Sí, No desplayarte en tantas cosas que ya lo hacen repetitivas, ¿no? Sí, claro. efectivamente, yo me uno a esta campaña, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Así, adulto mayor. ¿Por qué? Porque, mira, existen los periódicos chichas, existen los pasquines, existen periódicos serios, como también los radios chichas y los radios serios. Entonces, por ahí que transquiversan pues, el lenguaje, ¿no? Adecuándose al tipo de diario que existe, ¿no? El tipo de diario que le llamamos chicha o el tipo de revista, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que se debe hacer en el buen trato. Mira, si hay un buen lenguaje y adecuado, habrá también un trato adecuado. Ya por lo tanto, es conveniente, ¿no? Tener un lenguaje universal, como lo has expresado. Estoy de acuerdo en esta difusión y hacer pues una forma de glosario universal que nos permita
una comunicación seria, ¿no? En el trato del adulto mayor. Vemos que existen muchas personas, muchas cosas, ¿no? No me refiero al maltrato, porque yo personalmente lo siento, donde yo vaya me tratan bien, pero en el lenguaje sí es muy difuso, porque hay diferentes tipos de expresiones peyorativas. Entonces hagamos pues una campaña que nos lleve en ese sentido de buen trato al adulto mayor. Claro, Me das ahora claro. sí un permiso porque te me están llamando. Sí, ¿ya? no te preocupes, Juan, muchas gracias por tu participación. Sí, claro, de hecho, no, es cierto que todo esto va a afectar de alguna manera a las personas, de hecho, ¿no? Directamente, pero también afecta la imagen de la carrera profesional, afecta la imagen del profesional que utiliza un lenguaje coloquial inapropiado, que no corresponde, términos que no son técnicos, que no son científicos, que no, incluso, ¿cómo se llama? Temas que no están debidamente presentados. ¿Por qué? Porque no tienen un buen manejo del lenguaje, ¿no? Y entonces, o sea, el tema en sí de que estamos trabajando con esta campaña afecta en general a todos. Afecta la imagen profesional, la imagen de la propia gerontología. ¿Por qué? Porque si los gerontólogos comienzan a utilizar un lenguaje muy coloquial, muy improvisado, también no están dando una buena imagen de lo que es un profesional de la gerontología. ¿Por qué no podemos ser como como en las otras carreras que tienen un lenguaje universal, técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar improvisando? Este es un tema muy importante que a todos nos está afectando. Muy bien, entonces, ahora sí, Luz Zaragoza. Adelante, Luz. Vamos a ver si abre su micrófono, Luz. Aquí estoy. Muy buenas tardes a todos. Voy a intentar abrir mi cámara. Ya. ¿Me alcanzan a escuchar? Voy a abrir mi cámara y si se apaga, pues ya saben qué es. Ya. Oh, ya volverá ahorita seguro. Mientras va, justo, ahí está Luz. Ahorita ya está. Adelante, Luz. O sea que lo que estamos... ahí está Luz ya. ¿Tienes problemas con tu audio? Como que estaba escuchándote muy bien. Listo. Ahí ya me escucharon, ¿verdad? Perfecto. Ok, bueno. Lo voy a decir antes de que se me vuelva a cerrar. Estoy teniendo algunos problemas con el internet, pero antes que nada me gustaría darles la bienvenida a todos a esta campaña y aprovechar para invitar a los que no han tenido oportunidad de leer las publicaciones. Esta campaña, como bien lo han mencionado mis otros compañeros y, por ejemplo, Juan Campaña, que se une recientemente a ese gran proyecto, tiene como objetivo el generar la nueva importancia, generar una concientización sobre el uso del lenguaje gerontológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablemos de una manera adecuada, que de un contexto realista de la persona mayor, no ser extremista en decir que todas las personas mayores son completamente activas, ni tampoco generalizar en que todas las personas mayores son dependientes, sino mantener un equilibrio en esta parte donde todos podamos sumar un granito de arena desde las diferentes perspectivas que cada uno tiene de su profesión o alguna experiencia propia, ¿no? Que entre todas las personas que vayamos a participar en esta campaña, podamos llegar a un consenso
y llegar a ciertas conclusiones que puedan avanzar más en el tema de la gerontología y específicamente en el lenguaje, referido al contexto, referido al género al que vamos enfocados, referido al tipo de visión que queremos dar en estos temas de envejecimiento y vejez, ¿no? Más allá de tomar una postura arbitraria, el saber cómo fundamentar cada uno de las opiniones que van a tener ustedes es algo muy importante en esta campaña, y créanme que más allá de estar juzgando, todas las opiniones y todo lo que ustedes tengan que aportarnos dentro de esta campaña va a ser recibido con los brazos abiertos, y pues por eso que hoy los invitamos a que si tienen oportunidad de mandarnos algún video corto con alguna opinión que ustedes tengan, alguna redacción, algo escrito que ustedes tengan por ahí respecto a este tema del lenguaje, puedan compartirlo, no con el fin de juzgarlos y decir, no, es que tú estás mal, o no, es que tú estás bien, sino con el fin de trabajar en equipo y poder construir algo, cada quien desde su trinchera en cada uno de sus países, ¿no? El sábado por ahí hablábamos de este tema de lenguaje gerontológico, donde es importante unificar este tipo de manera de expresarnos, justo por la diversidad que tenemos en todos los países al momento de utilizar el lenguaje, ¿no? De pronto muchos tenemos algunos modismos que yo como mexicana puedo malinterpretar cuando alguien, no sé, de Argentina se está expresando, o cuando alguien de Perú se está expresando, y yo entiendo una cosa completamente distinta, y justo es lo que intentamos unificar en esta campaña. Es por eso que nuevamente les repito, los invitamos a que participen. Hoy no es el único día que vamos a estar recibiendo estas opiniones, lo pueden estar haciendo a lo largo de este mes. La campaña empieza hoy, 22 de enero, y termina el 22 de febrero, para que lo tomen en cuenta. Pueden estarlas mandando ya sea por mensaje privado a Luigi, las pueden estar compartiendo, nos pueden etiquetar en sus publicaciones al grupo Vanguardia, y si ustedes desean, tenemos estos 20 días para hacer esta campaña, estarlo compartiendo y crear conocimiento nuevo, ¿no? Que es algo muy emergente. Entonces, esa es mi aportación por el momento. Ya más en días próximos vamos a estar teniendo aportaciones de distintos grupos de Vanguardia y de ustedes como público, para que justo podamos ya al final de la campaña, que es el 22 de febrero, poder dar algunas de las conclusiones y cerrar con esta campaña de concientización. Así es. Antes de darle el pase a la siguiente persona que va a hablar, decirle que a muchas de los términos que se usan ahora son lo que se llama falacia lingüística, es decir, un uso inapropiado de un término para algo que realmente no corresponde, o que tiene significados ambiguos, y eso también es algo problemático. Y de eso nos habló también el doctor Charles da Silva, quien calificó el término vejeces en un artículo como eso, específicamente eso. Dijo, es una falacia lingüística. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir. Ya, Sarita hace rato, así que Sarita te da su palabra ahorita. Adelante con Sara Carrasco. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, bueno, como decía que en cada lugar, en cada país, tenemos, digamos, el sentido que le damos a la palabra, ¿no? Tiene distinta connotación, distintos pensamientos, digamos. Acá en la Argentina, la palabra viejo es de afecto, de cariño, de respeto hacia tu padre, como que lo toman, digamos, hasta canciones como Sí, pues. te quiero, ¿ves? Algo sentimiento, ¿eh? Entonces quizás para otros países les suena grosero, molesto la palabra viejo. En realidad, en la Real Academia Española dice que todo es negativo, la palabra viejo, ¿no? Rancio, Matusalén, y bueno, algunos que puedo citar, digamos, de la palabra viejo. Bueno, en Argentina, como les decía, hay cantautores argentinos como Piero, que hizo una canción para su padre, ¿no? Nombrando con mucho sentimiento, digamos, viejo, mi querido viejo. Y bueno, como otro también cantautor de acá de Argentina, Papo, decía, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Entonces, acá en Argentina es como algo
¿cómo le puedo decir? Que en otros países le va a tornar, como le digo, grosero. Pero acá estamos, digamos, como dice Luz, para que podamos nosotros, cada uno en distintas opiniones, manejar un lenguaje gerontológico que no sea de hablar de la persona como ya, como está internacionalmente ya adulto mayor, persona mayor, ¿no? Que los tratados que lo pusieron ya con eso, ¿no? Entonces nosotros lo que debemos es, por ejemplo, cambiar el sentido, no ser, digamos, grosero, como se diría, ¿no? Al expresarse hacia la persona adulta mayor, de nombrarlo, digamos, y como decía la palabra vejeces, y que lo están empleando mucho, que significa muchas cosas feas hacia el adulto, ¿no? Que puede ser dañino, molesto. Entonces, bueno, entre todos, como dice, buscar un lenguaje, una palabra universal, digamos, a que nos referamos a la persona adulta mayor como se merece, tratado de respeto, como siempre, ¿no? Nosotros desde el ámbito gerontológico lo que buscamos es eso, de que se respete al adulto mayor en los lugares, en las noticias, la comunicación, digamos, que generalmente lo larga como flashes así, con letras gigantes, hablando de la persona mayor, pero no digamos bien. Entonces, desde ahí tenemos nosotros como gerontólogos comenzar, digamos, este lenguaje gerontológico, pero que sea el buen trato. Como decía Juan Campaña, ¿no? Expresó todo lo que decía, es lo correcto, ¿sí? Porque, bueno, la palabra, es más, cuando había comentado yo que decía gerontología, la palabra nomás gerontólogo, ¿no? Geronte, lo que decimos, ciencia que esto dice, viene de dos vocablos griegos, ¿no? Entonces, ciencia que estudia lo más antiguo, el tratado de lo más viejo. También viene, ¿no? La palabra gerontólogo. Entonces, también eso ya viene desde un principio, ¿no? Que tendríamos que ver ahí. Es una ciencia, sí, pero tratamos bien de lo más antiguo. Bueno, ese sería mi aporte, digamos, si empezamos por la gerontología, ¿no? Dice todos Gracias. vocablos griegos. Así Muchas que bueno. gracias. Muchas gracias, Sarita, porque has tocado un tema que es totalmente real y que tiene que ver justamente con las connotaciones que tiene. Por ejemplo, en un país como Argentina, esta palabra no tiene connotación negativa necesariamente, pero en otro país sí. Entonces, la idea sería que haya un término que no tenga connotación negativa en ningún lugar. Esa es la idea, apuntar hacia algo universal, ¿no? Y bueno, eso es lo que Señor Vidal, a eso apuntamos. Ahora quiere, señor Vidal, quiere hablar la señora Luz. Ay, señor Vidal. después Sí, sigue. buenas noches, señor Vidal, y a todos los presentes que me escuchan. Me Sí. uno también como persona mayor, me uno también, en verdad, a este evento, ¿no? Porque de esta manera vamos, en verdad, como nuestra central es a nivel gerontológico internacional, vamos algo, como se dice, a dar no solo a los profesionales, sino a todas las personas. Usted sabe que en nuestro medio, por ejemplo, como es en Perú, ahora ya nos están diciendo Fonavi o pensión 65, Ay, como nos dicen también tía, pues porque ahora se habla mucho de Fonavi, ¿verdad? Se habla, como se llama, de pensión 65. Entonces ahora ya nos están señalando como tal y no vamos a permitir, pues como dijo increíble. la licenciada Elda, nuestra ley nos ampara a nosotros, la 3490, y en todo momento tenemos que defendernos también nosotros, salir y hablar, que no somos Fonavi ni pensión 65, somos personas mayores y que tenemos que en verdad evitar esas malas palabras que nos señalan a nosotros, ¿no? Y de tal manera tenemos que defendernos nosotros. Señor Vidal, me uno a esta campaña también, señor Vidal. Eso era lo que quería decir, ¿no? Muchas gracias, señora Luz. Muchas gracias a usted. Muchas Le damos gracias. la palabra a mi amiga Gabriela Cogel, que hace rato que ya ha llegado, pero ahora sí ya la puedo ver. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Sí. ¿Todo bien? Bueno, me resulta súper importante
porque bueno, vos sabés que hace mucho tiempo que compartimos esto de poder focalizar en la importancia de la comunicación, ¿no? De una comunicación responsable. Yo empecé a estudiar la licenciatura de gerontología cuando tenía 26. Hoy tengo 36. Y fui juzgada, digamos, como por mi edad me interesaría el tema, por los mismos profesores, digamos. Y en ese contexto transité estos 10 años ahí como medio contra la corriente, porque considero la importancia de asumirnos como seres envejecientes. Y por ejemplo, este año me anoté a una maestría de evaluación de políticas públicas y planteé el tema específicamente de lo gerontológico es desde dónde se piensan las políticas públicas para personas mayores. ¿Desde qué lugar? Creo que la mayoría de lo que ha sucedido hasta ahora tiene que ver con estar mirando la vejez desde la vereda de enfrente y no asumiéndose. Porque si nos asumimos, claramente habría una perspectiva un poco más, menos idealista y abierta a mayores posibilidades. Siempre digo que los gerontólogos vemos horizontes donde otros dibujan fronteras y sigo sosteniéndolo y lo voy a seguir sosteniendo toda la maestría porque hay que cambiar la manera en que se plantean las políticas públicas para las personas mayores y así también el tema de, por ejemplo, el envejecimiento activo. Viste que vos planteás todo que hay cierta responsabilidad social, ¿no? De cómo vamos llevando los aspectos gerontológicos. Y digo también que había una puerta grandísima en donde antes no había nada o había poco o era menos visible. Y ahí empezaron a surgir cosas como de políticas partidarias y demás, donde hacen sombra muchas veces al trabajo que venimos haciendo muchas personas y muchos profesionales que en algún punto terminan desprestigiando ciertas cuestiones de formación que son necesarias. Y considero que es fundamental tener cierto sentimiento ético, es decir, somos responsables de, por ejemplo, pensar una política pública, pero también somos responsables, deberíamos ser responsables de hacer evaluaciones conscientes. Es decir, esto no funcionó por tal y tal cosa, esta mirada ya no funciona por tal y tal otra, pero me parece que el tema de la comunicación tendría que ser planteado como algo súper formal. Me sumo a la campaña, obviamente. Sí, claro. Gracias, Gabriela. Bueno, a ver, alguien más que... Acá está también la doctora Karina Rodríguez. ¿Cómo estás? También. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sara. Sí, yo considero y creo firmemente que nos está costando mucho poder tener como un estándar integrado y que sea uniforme porque pues nuestros contextos, nuestras culturas, nuestras normas, pues todas tienen una distinta base o un distinto tiempo. Por ejemplo, acá a nosotros nos ha pasado que hay leyes y normas que son de alguna manera a veces de protección social, de referencia, de comunicación a la persona mayor, pero que fueron previos a el momento que entramos en el contexto de derechos humanos. Entonces es utilizado pues el lenguaje que en su momento era el que se tenía y nosotros tenemos ahí sí que dentro de nuestro mundo muchas cosmovisiones. Tenemos 24 culturas dentro de nuestra cultura, ya que tenemos cada uno de nuestros componentes de pueblos originarios y cada pueblo originario
evoluciona de una manera. Hay incluso pueblos en donde el matriarcado es importante, la persona mayor y mujer es al final la Pachamama para ustedes, pero para nosotros es, o sea que no es madre tierra, pues, sino es la madre genérica importante. Y dentro de las culturas ancestrales pasa como con Argentina, que tenemos un gran valor, una importancia muy grande dentro de quienes todavía están nucleados en ese contexto. Pero ya el híbrido, el que ha pasado a la cultura occidental, ha migrado de su cultura ancestral y está incluso, ya pone a un lado a la persona mayor, porque ya ellos se elevaron un nivel, ellos hicieron una inclusión, y esa parte incluso para algunos grupos viene siendo algo que no es de orgullo, no es de defender y hacer. La palabra viejo para nosotros depende del dónde, el cómo y el cuándo. Puede ser el orgullo y la exaltación más grande para un ser humano, o puede ser la ofensa más grande que podamos tener. Entonces, dentro de nuestro lenguaje, no es un lenguaje estandarizado, no es un lenguaje plano, sino que al final depende mucho de cómo lo usemos, porque en el diccionario, tal cual ya lo dijeron y no voy a redundar, pues obviamente no nos ayuda a entender como el concepto gerontológico, ¿verdad? Porque cuando dícese de y que tuviéramos el nuestro, pudiéramos avanzar a que en la REA pudiéramos tener el nuestro para hablar y decir la persona mayor. Y yo me uno a que cualquiera de los ejes en los que podamos trabajar, el poner el nombre persona mayor y hablar de sus habilidades, su inclusión ética, su voluntad digna, y por sobre todo manejar la integralidad de manera holística, cuando con respeto nos refiramos a ellas, yo creo que no estoy siendo pesimista, pero dentro de lo que podemos notar cuando compartimos, persona mayor va a ser como la sombrilla, como cuando hablamos de la persona con discapacidad, la persona sorda. O sea, quitar de dejar solo un adjetivo y entrar a la persona con el término que nosotros podamos integrar. Creo que es importante que cada uno demos nuestros aportes, porque de eso va a venir la validación, y de esa validación ya nosotros estar en cualquier contexto utilizando ya el término y de la divulgación, oye, en redes, de lo que nosotros empecemos a darle el hashtag, del slash, de todo lo que nosotros vayamos trabajando a hacer, vamos a ir normalizando lo que al final lleguemos como conclusión en cada una de nuestras actividades. Pero me encanta, y pues acá estamos con todo. Aquí estamos. Sí, justamente qué importante lo que acaba de decir, pero sí, definitivamente yo sí soy un convencido de que es absolutamente importante y necesario tener un lenguaje universal, un lenguaje que pueda ser aceptado en todos los países, porque no tiene ninguna connotancia negativa. O sea, yo creo que sí se puede. Ahora, la cuestión es que le demos la debida importancia a ello, y sobre todo me preocupa también que las instituciones académicas hayan tomado también la tendencia coloquial, esa coloquialista que estoy escuchando ya en algunas expresiones en algunas universidades. Y eso preocupa porque hay, digamos, hay ambigüedad en ese lenguaje. Hay ambigüedad, y tenemos muchos ejemplos que lo podríamos mostrar gráficamente, pero que lo vamos a hacer para la siguiente parte de la campaña. Pero no deberíamos mostrarlo porque, bueno, sería como enfrentarse pero en todo caso, existe eso, lamentablemente existe. Bien, entonces continuamos con, a ver, aquí tenemos todavía alguien más que vaya a participar, que vaya a decir algo. Si no, seguimos la conversación un rato más todavía. Bueno, a ver, ¿qué opina? En el caso de, nosotros sabemos que una palabra puede significar en un país algo bueno, y en el otro significa lo contrario. En el Perú, de hecho, tenemos una palabra que está a nivel de lisura, así que no lo puedo decir. Pero, sin embargo, esta palabra en México también se utiliza, pero en México es absolutamente contrario. Es decir, la palabra que suena igual, que es la misma palabra,
es totalmente contraria en México. O sea, uno es el vivo, ¿no? El avivato, el sagaz, y en el otro país significa todo lo contrario, que es el sonso, ¿no? El sonso, la persona que se deja engañar, entonces, ese es para que vean cómo se puede llegar a un extremo en que una palabra puede llegar a tal ambigüedad que puede ser absolutamente lo contrario. Y esa es una cosa que tenemos que evitar. Y esa es una de las preocupaciones también de esta campaña. Es si estamos viendo que esos términos, como por ejemplo de querer pluralizar la vejez de manera forzosa, yo considero que el tema de la heterogeneidad o la diversidad tiene muchas formas positivas, digamos, correctas de poderlo expresar, ¿no? Pero eso en realidad no depende de una palabra, depende de la estructura misma del discurso, es decir, cómo tú lo expresas, cómo tú expresas lo que tienes acá adentro, lo que tú ya sabes, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el punto, el punto, digamos, que hay que revisar. Entonces, cuando hicimos la campaña, justamente en el día de hoy, porque algunas personas no estuvieron en el inicio, habíamos dicho que uno de los problemas principales era el tema de la ambigüedad, ¿no? Que ahorita estamos viendo, ¿no es cierto? Y por ahí también el excesivo coloquialismo y la tendencia esta de muy ideologizada. Mucho de este lenguaje que se está dando ahora, que le llaman lenguaje inclusivo, que también lo están llevando a nivel de la gerontología, es un lenguaje, se puede decir, incorrecto desde el punto de vista gramatical en muchos casos. Lleva incluso hasta afectar digamos, la fluidez de la comunicación. Incluso se utilizan más palabras, como por ejemplo, yo tuve una persona con la que compartí un conversatorio y la persona decía, viejos, viejas, viejes, decía. O sea, y cada vez que se refería a las personas mayores, repetía las 3 palabras. Estas cosas pueden parecer insólitas, pero lo ha hecho un profesional, lo ha dicho un profesional. Y cuando tú comienzas a entrar a las redes sociales y te encuentras con una multitud de errores, ¿quién está cometiendo esos errores? Y comienzas a revisar y te das cuenta, ese error no lo cometió una persona sin formación, una persona que no tiene ninguna cultura gerontológica, no, era una persona que era un profesional que estaba totalmente involucrado en este tema. Entonces, por esa razón es que esta campaña tiene que reforzar eso, que tiene que mostrar qué es lo que está pasando, por qué tenemos que ver que en algunas ciencias hay un lenguaje correcto, técnico, preciso, y acá estamos jugando con los términos y la cuestión ideológica comienza a primar sobre la base científica y ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Cuando la ideología se impone sobre la ciencia, ya las complica todo, es la verdad. Bien, ¿quién más se quiere comentar? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar a lo que ya he dicho? Entonces, por esas razones que toda la campaña va a seguir todavía, y así que le vamos a hacer videos cortos. Vamos a hacer videos cortos de 2 minutos más o menos, dando algunos unos tips ahí de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un aviso de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo y que se está dando a nivel académico. Es decir, la academia se degrada a un nivel de lenguaje coloquial. Eso es lo que está ocurriendo. Mis palabras van a sonar fuertes, pero eso yo lo puedo señalar y mostrar. Eso está publicado. Eso está publicado. Son centros de enseñanza académica. Son profesores, son personas que tienen título profesional de gerontología. Entonces, por eso es que este asunto que estamos abarcando acá
digamos, con vanguardia gerontológica, es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo sabe que vamos a tener una fuerte oposición también, ¿no? O sea, van a decir, se van a atrincherar. Porque ¿quiénes son los que más se atrincheran? Son los que son los ideólogos. Los ideólogos, eso, los que tienen un lenguaje ideologizado totalmente, que creen de que su lenguaje es el de moda, es lo que es necesario en este momento, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿ves? Entonces, con esos vas a tener que lidiar. Esas personas no van a dar su brazo a torcer, ¿ves? Entonces, la cuestión es que podamos lograr que por lo menos muchos profesionales lo puedan recapacitar, que lo piensen y se den cuenta de que sí se puede tener un lenguaje sin ambigüedad, ¿no? Preciso, universal, sí se puede, pero hay que quererlo, hay que querer hacerlo. Si no hay la voluntad para querer hacerlo, no la vas a hacer. Entonces, ¿para qué hacemos asambleas internacionales donde hacemos la denominación? ¿Y para qué? Para que la gente no lo tomen en cuenta, para que sigan diciendo lo mismo. Cuando ya tenemos, entonces, no respetamos las asambleas internacionales, 1. 2, usamos un lenguaje coloquial inapropiado, que no corresponde a una ciencia, no corresponde al ámbito profesional y académico que debería ser para tener esa altura académica. La gente dirá, el lenguaje no es tan importante, es secundario. No es cierto, porque incluso en la intervención gerontológica, el lenguaje es importante, porque la intervención gerontológica es una estructura donde confluyen una variedad de elementos y en el cual el lenguaje es muy importante. La manera como manejas el lenguaje en la intervención gerontológica, cuando tú trabajas con las personas mayores, está clarísimo. O sea, que tú decir que el lenguaje no importa es la tontería más grande que puedas decir. Es la verdad. Entonces, por esta campaña vamos a detallar algunas cosas que hemos hablado hoy día y tenemos, y lo bueno de todo es que hay fundamentos, ¿no? Hay fundamentos, hay pruebas, podemos encontrar y vamos a encontrar ahí. Ahora, yo voy a recomendar una guía que desarrolló HelpAge International. La HelpAge Internacional tiene una guía muy buena, muy interesante, en la cual se acerca mucho al punto de vista que tenemos. Así que sería cuestión de revisar esa guía. La guía la pueden encontrar un montón, está súper publicada, así que entran a Google, facilísimo la van a encontrar, la guía de HelpAge. Y aparte de eso, hay palabras o términos que van a llegar a su caducidad tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el mismo desarrollo de la sociedad empuja a esos cambios. Entonces, pero hay gente que siempre son los conservadores, ¿no? No, que esa palabra es bonita, que yo no voy a dejarla, ¿no? Pero la cuestión es que de que el mismo término vejez hoy comienza a ser cuestionado. Hoy estamos viendo gerontólogos, ¿no? Gerontólogos que tienen otras ideas diferentes, y como lo hemos visto con el grupo Vanguardia, había un gerontólogo que era de Fundación La Caixa, que no me acuerdo. Él dijo, esto de la vejez con la edad cronológica ya no va más. La edad, tenemos que vincularla con la edad real. La edad real es la edad del cuerpo, la edad del estado en que estamos nosotros. O sea, no es la edad del calendario. O sea, el calendario solamente es un número, nada más. Mañana vas a cumplir tantos años, nada más. Y también hay que revisar el concepto de envejecimiento, que también es otro tema complejísimo y que todavía no tiene las respuestas que debería tener hasta ahora. Uno puede hablar con un doctor muy reputado, muy importante, y yo le planteo, ¿por qué algunas personas en un periodo de años hacia adelante mejoran su condición física y notablemente? ¿Cómo es eso? ¿No dice que el envejecimiento es algo continuo
lineal, como le dicen, así lo definen, pues, ¿no? Lineal, continuo, no, así lo definen, miren. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? ¿Es un extraterrestre? ¿Qué cosa es? Simplemente explíqueme ese proceso. Entonces, lo que tenemos que decir es que el envejecimiento es un fenómeno extremadamente complejo que no sigue la ruta que las otras creíamos. La gente se creía que siempre decía, el envejecimiento era una especie de pendiente, ¿no? Una especie de caída libre. Y ahora ya se ha dado cuenta que no. En algunas cosas repuntamos. Al final, de todas maneras, tenemos que bajar. El envejecimiento es inevitable. Pero no es así que va así, derechito para abajo. No es así. Es decir, podemos recuperar. Por ejemplo, si estuvimos mal de salud y ahora estamos bien de salud, vamos a estar mejor, obviamente. Pero hay muchas cosas cosas que no están bien definidas también. Bien, entonces yo creo que si no hay más de comentarios, antes de despedirnos, Luigi, sí, a Luigi, ver, para Elda, si cerrar, quiere, sí, ahí está Elda, sí, que bien, puedo a hacer un ver, pequeño comentario, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, de manera finalia, esta campaña es precisamente, ¿no? Para evitar Sí, esos estereotipos y los falsos mitos que se dicen de esta población etaria. claro, Entonces, de dejemos todos de modos. usar los términos y expresiones generalizadoras. Esta campaña para la unidad de vanguardia gerontológica es una acción de responsabilidad profesional y humana para quienes Claro. trabajamos en el tema gerontológico y de salud. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros como profesionales a reflexionar sobre la visión, sobre los valores, sobre las creencias, sobre esas ideas, pensamientos e imágenes que han sido naturalizadas por décadas, ¿no? Que tenemos del envejecimiento, de la vejez y de la persona adulta mayor. Y por lo tanto, este tipo de campañas nos ayudan y nos permiten cuestionar con ojo crítico y analítico, ¿no? Es el lenguaje en el que hacemos uso de términos inadecuados, de palabras que van a desvalorizar, ¿no? Estigmatizar, desempoderar y que afectan la dignidad y la calidad de vida de la persona adulta mayor, ¿no? Entonces, aquí para terminar ya, finalmente voy a mencionar a Teresa Martínez. Ella es una especialista española, autora de la Guía para Personas Mayores y el Lenguaje Cotidiano. Y ella nos dice, nos recuerda el poder de las palabras, ¿no? Nuestro lenguaje puede ser respetuoso, empático, acogedor y actuar como un potente elemento empoderador de las personas, pero también puede ser descalificador, amedrentador, amenazante, humillante y en consecuencia dañino y desempoderador. Entonces tengamos siempre esto en cuenta. Usemos el lenguaje de una manera consciente, de una manera responsable y con compromiso cada uno de nosotros, los que estamos aquí asistiendo y los que vamos a participar hasta el 22 de febrero cuando termine la campaña. Gracias, gracias a todos. Claro que sí. Sí, ahora sí, a las personas que quieran hacer algún video pequeño, ¿no? De repente con su celular, y lo podemos trasladar para ir haciendo, porque nosotros vamos a estar haciendo varios videos también nosotros, y ya de esa manera poder apoyar este cambio, porque un cambio que es absolutamente necesario para reforzar también este concepto de que la gerontología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, el gerontólogo es un profesional y en general tiene que haber una cultura gerontológica difundida también, que se sepan expresar todos adecuadamente. Por supuesto. Y Sí. como gerontólogos debemos hacer el uso adecuado de los términos que tenemos en nuestro glosario gerontológico. Exacto. Bien, ahí está, la doctora Karina quiere hacer una mención más. No, solamente, Luigi, preguntar, para la línea gráfica del video, Sí. pues 2 minutos, lo ponemos horizontal, o sea, algo para que todos, si se va a unir, todo vayamos lo más estándar Claro. o libre, como sea. No, claro, yo digo que el video puede ser horizontal o vertical, no importa, pero la idea es que el lenguaje, obviamente los videos cortos son los que más se ven, hay que decir la verdad. Entonces, porque justamente cuando ya saben que dura poco, seguramente lo van a ver, entonces la cuestión es que el mensaje sea muy preciso, ¿no? Que se caiga muy bien, de tal manera que encaje perfecto y
Y porque a veces hay cosas que se pueden decir en pocas palabras y la gente realmente lo capta, ¿no? Sí, sí se puede. Bien, entonces, bueno, mañana vamos a seguir conversando del tema también en el programa gerontológicos y de otros temas también, otros, que siempre hay mucho que conversar, ¿no? En el ámbito de la gerontología, y que mañana también vamos a continuar con el programa. El programa, como siempre, a partir de 6:45, las 6:45 de la tarde, y se viene una maratón de actividades, ¿no? Están muy seguidas las actividades, pero es importante decir que es mejor que haya muchas actividades a que no hayan actividades, es la verdad. Y la verdad que me siento muy contento de que haya tantas actividades en estos días que se están realizando. Justamente ahorita vamos a ver muy rápidamente aquí está, creo, el jueves 25 tenemos a la Red Internacional 2, que está presentando a la licenciada Marcela Vázquez con el tema Importancia de las actividades significativas en las personas mayores. Este es el jueves 25. Antes de ello, el miércoles 24, a las 6 de la tarde, tenemos la participación del licenciado Bernardo Ferreira con el tema Proyectos Sociales, Elaboración y Aplicación en Contexto Portugués. Muy interesante entonces también lo del miércoles. El miércoles también tenemos, y después vamos a ir acá está, a la siguiente actividad, que es el viernes 26 de enero, que con la licenciada Sandra Saldaña, para la unidad de psicología, aspectos psicológicos de pacientes adultos mayores postrados. Eso es el día viernes 26. El sábado 27, como siempre, nuestro gerontológico sabatino. El lunes 29 tenemos nuevamente la licenciada Marcela Vázquez, continuando con el tema comunidad y entorno amigable para la demencia. ¿Por dónde empezar? Gran pregunta, ¿no? Y el programa gerontológicos del martes, y terminando el mes, nuevamente la licenciada Marcela Vázquez, que nos ofreció 3 charlas y la va a cumplir para las unidades de salud, señales de alarma, se avecina una demencia. También, así que, y tengan mucho cuidado siempre a todos, tengan cuidado por el WhatsApp, no reciban llamadas de teléfonos de países remotos, que son llamadas spam. Si alguien me está llamando de un país árabe, pues nadie le está llamando de país árabe, ese simplemente es un código falso. ¿Ya? Igual, si le llaman de un país impropio, ni siquiera le dan con conversación, simplemente bloqueenlo directamente nada más. Uno siempre tiene que estar viendo los códigos, ¿no? Lo que es razonable. Por ejemplo, si una persona me llama de Argentina, es razonable que me llame, que se comunique conmigo Argentina, porque nosotros estamos contactados constantemente con Argentina, con México y con muchos países. Pero si me van a llamar de un país africano, obviamente no es real. Así que hay que tener mucho cuidado con la seguridad. Muy bien, muchas gracias entonces. Y continuaremos con la siguiente etapa de la campaña, ¿no? Muchas gracias por su Esperamos sus participación. videos cortos. Claro que sí. Tenemos que seguir adelante. Gracias, hasta luego.